Oye, Alex, ¿qué piensas de Denise? ¿Qué pienso de qué? No te hagas el tonto. ¿Te gusta, verdad? Bueno, ¿y eso a ti qué te importa? Bueno, es que solamente pensé que como te empeñas en seguir hablando de Dios, la religión y de todo lo que Dios odia y todo lo inútil que es Dios, pues podríamos empezar este video avergonzándote un poquito. Ay, hermanito, qué bueno que me amas tanto. No cabe duda. Pero bueno, sí, la verdad es que me gusta mucho, pero es un amor imposible. Así que no tiene caso que sigamos hablando de esto o que salga nunca, nunca más en ninguno de nuestros videos. Así que vayamos a lo que nos corresponde. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. Continuando con otro tema polémico y en esta serie de videos que tratan sobre los orígenes de las religiones abrámicas, vamos a hablar sobre la misoginia que existe en el texto bíblico y cómo ésta sobrevive incluso hoy en el siglo XXI. Esto es, Dios no es amor, Dios es odio. Antes de comenzar, hay que hacer algunas aclaraciones. Dios, los dioses, lo divino, son cosas que no existen, que existen únicamente en la imaginación de los creyentes. Y si bien es cierto que hace miles de años, cuando estas ideas se originaron, eran importantes para darles una explicación al mundo de los seres humanos de aquellas épocas, en la actualidad, en pleno siglo XXI, han perdido todo su poder explicativo gracias a que el pensamiento razonado, al que el pensamiento ilustrado, a que la ciencia, al que el pensamiento científico ha podido explicar una buena parte del mundo, de lo que hay en el mundo y de lo que sucede en el mundo. De manera que este tipo de pensamientos, de ideas religiosas, ya son completamente inútiles. Desafortunadamente, todavía siguen rigiendo la conducta de miles de millones de personas y por eso siguen ocasionando daño a muchas personas. Y esa es la razón por la que combatir estas ideas es tan importante. Dicho lo anterior, hay que considerar que una de las mejores formas de combatir ese tipo de pensamientos es conociéndolo y conociendo las fuentes. Y la fuente originaria, la fuente canónica, la fuente reconocida es la Biblia hebrea o el Tanaj, la Torá, el Antiguo Testamento. De ahí es de donde provienen las tres grandes religiones abrámicas. Y es ahí donde vamos a encontrar el tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es la misoginia. Y pues bueno, ¿qué es la misoginia? La misoginia básicamente es el odio hacia la mujer, hacia lo femenino, hacia todo aquello que está relacionado con lo femenino. Es un odio que es irracional, porque en el fondo un odio porque sí, porque algo es, resulta irracional. Sin embargo, en el caso de lo que es el pensamiento religioso, especialmente el pensamiento religioso abrahámico, hay claras razones por las cuales las mujeres son consideradas personas de una categoría inferior, de segundo orden, que tienen que ser sometidas, rebajadas y que pues básicamente no valen lo mismo que un hombre. Vamos a ver de qué se trata este tema. Pues bueno, por cuestión de tiempos no puedo hacer referencia a todo lo que de misoginia habla la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y pues bueno, también por cuestiones de espacio tengo que dejar fuera lo que posteriormente se explicará sobre misoginia en el Corán. Eso será para otros videos, pero lo importante que podemos hacer el día de hoy es empezar a ver cómo desde el inicio de la Biblia, en el primer libro, en el Génesis, la misoginia está presente.
Y es que, más allá de todas las contradicciones que tiene ese libro en particular, la creación del hombre, del macho, del ser humano con pene, es la primera y la de mayor importancia. En el Génesis 1:26 podemos leer que entonces Dios dijo, Dios entiéndase como Yahvé, Jehová, Elohim, Alá o como usted quiera llamarlo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra hebrea que se utiliza es apóstrofe Adam, es decir, un ser humano, individuo o la especie humana. Adán, gente humano, persona, otra persona, varón, persona de bajo nivel. Sustantivo masculino que significa varón, cualquier ser humano o genéricamente la raza humana. Esta palabra es usada para significar hombre en contraste con una mujer. Eso es lo que encontramos en un diccionario bíblico del hebreo al español. Y pues bueno, no hay duda de que en este versículo se hace referencia a la creación de un macho de la especie, a un ser humano con pene, a un hombre. Lo primero que se creó, lo que era más importante de crear, era al hombre. Y pues bueno, en Génesis 1:26, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De este versículo puede surgir alguna duda con respecto a que si Adán tuvo una primera esposa, que si esa esposa había sido hecha de barro como él, que si esa esposa era Lilith, que si después fue madre de los demonios, porque lo abandonó, porque Adán solamente quería tener sexo en posición del misionero y bla, 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 toda una serie de otras, pues, digámoslo así, líneas de pensamiento o tradiciones, pero lo que podemos encontrar es que primero crea al hombre y después crea a la mujer. Primero crea lo más importante y después crea a la mujer. Lo que es doctrina es que Dios crea primero al hombre. Y esto también lo vemos en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En Génesis 2:22 dijo, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, realmente la tradición nos dice que la mujer surge del hombre, Dios agarró una costilla, hizo una mujer para que le fuera de compañía, para que lo ayudara, para que sirviera para él, para que lo sirviera. Y pues bueno, en la tradición usualmente se considera la palabra varona, que de nuevo consultando un diccionario de hebreo, encontramos que se utiliza la palabra Ishshah, hembra, mujer, varona, esposa. Sustantivo femenino que significa mujer, esposa o hembra. Así que usted, creyente, persona con vagina, ser humano con órganos reproductivos femeninos, pues fueron creadas en segundo lugar y fueron creadas para ayudar al hombre, para servirlo, para hacerle compañía. Esa es su función. ¿No? En realidad, si usted es mujer y es creyente en cualquiera de las religiones abrámicas, tiene que aceptar el papel de subordinación que su religión le está estableciendo. Me parece que esto debería ser suficiente para que hoy por hoy, en pleno 2023, pues se dejaran de creer en estas mamadas. Y es que ser judía, ser cristiana o ser musulmana, como ya dije, es aceptar que son personas de segunda categoría. Y pues eso para una mujer que se considera un ser digno de respeto por el mero hecho de ser mujer, pues debería bastar para decir, oye, es que todas estas son mamadas. Y eso que ni siquiera hemos llegado a la parte del pecado original. Porque recordemos una cosa, el pecado original es que la mujer, que fue creada en segundo lugar, fue tentada por la serpiente para que comiera del árbol de la sabiduría, del árbol del bien y del mal.
Y entonces la mujer sedujo, la mujer convenció, la mujer utilizó sus encantos para que el hombre pecara, y el primer pecado fue la desobediencia y la primera pecadora fue la mujer. Y entonces lo que tenemos es que la mujer no solamente fue creada en segundo lugar, fue creada para servir, también resulta que es pendeja por dejarse embaucar y es culera por embaucar a los hombres. Y todo esto es más que suficiente para que no pueda cualquier mujer racional con 3 dedos de frente creer en estas chingaderas. Ale, hermano, cálmate, tranquilo. Hermano, es que me emputa que haya gente que cree en estas chingaderas y que haya gente que defienda estas mamadas. Ok, te entiendo, pero enfócate en el video, todavía tienes mucho que decir. Ok, tienes razón. Por fortuna, vivimos en un país libre y en un mundo donde las teocracias son cada vez menos, y en México, aunque estamos lejos de ser todavía un país con un sistema legal, pues básicamente que funcione, ya no digamos perfecto, la pena para aquel que comete una violación es la cárcel, es la prisión. Y esto es bueno, es afortunado, porque si tuviéramos que aplicar la ley bíblica, que es ley, recordemos, como se supone que debe ser, pues encontraríamos fregaderas como esta. De nuevo, misoginia pura. Deuteronomio 22:28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen, quédense con lo de virgen, esto es sumamente importante, que no fuere desposada y la tomare, y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. O sea, es que, pues, no mamen. Una cosa es ver esto como un ejemplo jurídico de las prácticas que tenían grupos de hace 2800 años y que podría ser una lección de historia de la evolución del comportamiento jurídico. Pero otra es que esto se considere palabra de Dios y que como palabra de Dios tenga que tener ese valor de hecho, que tenga que hacerse, ¿no? El punto es ese. Mujer, ¿te violan? Lo siento. La solución es que le paguen a tu papá una multa y que pues te cases con el hombre que te humilló. Es sencillo, solo se soluciona. No hay más mayor problema. Pero tal vez alguien dirá que, oye, es que estás equivocado. Eso estás hablando de la antigua ley. Hay un judío, no sé si has escuchado de él, Jesús, que él vino y que cambió todo y revolucionó todo. Y pues es que no es posible que un ateo como yo sepa más de su religión, de la religión de los creyentes, que ustedes propios creyentes. Porque a los que salgan con ese argumento de que Jesús vino y bla, 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 se les puede rebatir rápidamente con lo que aparece en el primer evangelio, en el evangelio de Mateo, en el que leemos, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora bien, es verdad que no podemos juzgar al pasado con nuestra moral moderna, pero más allá de todo esto, es que si crees en un Dios abrámico, ya sea desde el judaísmo, desde el cristianismo o desde el islamismo, la palabra de Dios es clara. Y bueno, está en el Nuevo Testamento Pablo, el buen Pablo, el verdadero creador del cristianismo, quien dice sobre las mujeres en 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y obviamente la ley se refiere a la ley de Moisés. En 1 Corintios 14:35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
Mujeres, personas con vagina, calladitas, se ven más bonitas. Sí, eso es completamente culero, misógino y una conducta despreciable de algo que ya no tiene cabida en el siglo XXI. Sin embargo, esa es la palabra de Dios. Eso es lo que los textos canónicos dicen. Y bueno, la verdad es que este libro y de lo que él emana es misoginia pura. Ha sido una de las mejores herramientas para someter no solo a la humanidad a la esclavitud, sino en especial a las mujeres. O sea, las religiones abrámicas tienen, al parecer, como objetivo el subyugar y como objetivo específico subyugar a la mujer al hombre, al que consideran intrínsecamente superior. O sea, creo que todos tenemos que ver y aceptar el daño que la idea del Dios abrámico ha causado a la humanidad. Estamos hablando de miedo, obediencia, de no pensar, falta de pensamiento crítico. Ya sé que no somos los primeros, a mí no me miren. Y por suerte no vamos a ser los últimos que luchamos en contra de las ideas tan nocivas de Dios, de los dioses, de las religiones, las ideas de creencias irracionales que han perdido todo su poder explicativo y que, pues, tenemos que entender que es posible autonormarnos, que no necesitamos que aparezcan una serie de personas que nos digan que esto fue escrito por Dios, fue inspirado por Dios, y que bueno, no pensemos, solamente hay que creer en lo que dice este estúpido libro. Todo lo que de él sale es estúpido. Si solo fuera un ejercicio de interpretación histórica de un grupo de pastores de cabras de la edad de bronce, hace 2800 años o más, diría, bueno, está bien. Así pensaban, ¿qué le vamos a hacer? Pero el problema es que hay fundamentalistas que creen en deidades, en una deidad, y que creen que eso es palabra de Dios y que se tiene que hacer. Eso es realmente el gran problema de renunciar al hecho de autonormarnos, de pensar, de tener pensamiento crítico. Y en el caso específico de las mujeres, las religiones islamo-judeocristianas se empeñan y se ensañan en considerarlas de segunda categoría, de tratar de esclavizarlas lo más que se pueda. Y eso lo encontramos desde el primero hasta el último libro de la Biblia. Es la esencia de su doctrina. Y no me salgan con la mamada de Juan 3:16 que dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Alex, por favor, ya vamos a terminar este video. Porque tenemos entonces las siguientes epístolas en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y también en Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. O sea, sí, besemos la mano de los esclavistas, de los emperadores, de los reyes, de los papas, de todo aquel que se empeña en coartar la libertad de las personas, ¿no? En todos aquellos que quieren esclavizarnos, hombres y en especial a las mujeres. Las mujeres deberían estar agradecidas de ser esclavizadas por los hombres, o al menos eso es lo que se lee de todo esto que estamos hablando, porque pues no pueden pensar. O sea, aparte de que son de segunda categoría, no lo olviden, que fueron hechas para servir a los hombres, no pueden pensar, no deben pensar. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Y sí, ya sé que estas epístolas son pseudoepigráficas o deuteropaulinas, sin embargo, no por eso pierden la validez porque son consideradas texto canónico. Hermano, ya fue suficiente. Mira, tus calzones agujerados. ¿Qué? Oye, ¿cómo te atreves? Tenía que encontrar la manera de llamar tu atención. Y ahora que la tengo, termina este video de una vez. O si no, ¿qué?
o le contaré a la audiencia tu más terrible secreto. No te atreverías. Pruébame. Bueno. En fin, sea usted juez de lo que hasta aquí he dicho. A todos los que llegaron hasta aquí, muchas gracias, en verdad lo aprecio. Si este video fue de su agrado, por favor no olvide dejarnos algún comentario o decirnos cuál cree que es el secreto más terrible de Ale. También suscríbase, comparta este video para que cada vez más personas podamos pensar de manera crítica. Y recuerden, Carpe diem, quam minimum credula postero. Hasta la próxima. Oye, sí, hermano, no mames, ¿cómo chingados encontraste mis calzones? ¿Qué es lo que te pasa?